8 escalofriantes relatos reales de Uber, misterios prohibidos revelados y encuentros SINISTROS. Mariana miró la pantalla de su celular. La solicitud de un nuevo pasajero parpadeaba, y sin pensarlo, aceptó. Era otra noche en la Ciudad de México, y aunque el barrio era un caos de luces y risas, algo en este nuevo viaje le erizó la piel. ¿A dónde vas?, preguntó casi en silencio, pero el hombre en el asiento trasero solo le respondió con una sonrisa misteriosa. Se sentía un tantito fuera de lugar. Su mirada provocaba inquietud, y el aura que lo rodeaba era de una calma aterradora. Al salir a la calle principal, las luces de los bares parpadeaban, las risas resonaban, pero en el auto de Mariana, el silencio era abrumador. Con cada kilómetro que avanzaban, el aire se volvía más denso y la sensación de ser observada crecía. «Llévame a el olvido», ordenó el pasajero. Nunca había oído hablar de ese lugar. Un escalofrío recorrió su espalda. Era una trampa. Mientras conduces, su celular empezó a vibrar frenéticamente. Mensajes inquietantes surgían de un número desconocido: «Sé dónde estás, ya no estás a salvo». Su corazón comenzó a latir con fuerza. Estos mensajes la sacudían. ¿Quién se atrevería a jugar con sus miedos? Pero no podía dejar que el pánico la dominara. La vida de su hija Valentina dependía de su tranquilidad. Se dijo a sí misma que todo era producto del estrés. ¿Te gusta vivir en la ignorancia?, murmuró el pasajero, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Y si sí lo hacía? Mariana desvió la mirada un momento, sus nervios se intensificaron. Los faros de los otros coches brillaban como ojos, observándola, enjuiciándola. No sabía al quién temer más, a este hombre que parecía conocerla o a su propia comunidad, aquella que durante tanto tiempo había considerado su hogar. Tu hija estaría mejor sin una madre que no se atreve a ver la verdad, soltó él de repente, como un cuchillo que la atravesaba. ¿Qué sabes de mi hija? Susurros del terror comenzaron a hacerse eco en su mente. Las imágenes de Valentina riendo en la cocina se mezclaban con la desesperación que ahora la mantenía cautiva. La policía no puede protegerte. Ellos están involucrados, continuó el hombre, dejando caer cada palabra como si fueran piedras. Mariana sentía su corazón a punto de estallar. La corrupción que, durante años, había ignorado, le golpeó la cara como un puño. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana se dio cuenta de que no solo se trataba del pasajero. Era el barrio, los rostros que solían ser amigos, esos que ahora parecían máscaras llenas de hipocresía. La noche presionaba con su peso, cada sombra parecía alargarse y el miedo la paralizaba. Su vida se deslizaba de sus manos, el control, una ilusión cruel. Y mientras el hombre sonreía, ella supo que debía hacer algo antes de que esa noche se volviera un recuerdo fatídico en su historia. Las luces titilantes detrás de ella parecían advertirle. ¿Estaba a punto de cruzar una frontera de la que no habría retorno? Se lo preguntó en silencio mientras el camino se desdibujaba ante sus ojos. ¿Cómo se escapa de un horror que parece tener nombre y rostro en cada esquina conocida? El peligro se acercaba y Mariana sentía que el tiempo se desvanecía. El auto continuó su avance, mientras Mariana mantenía los ojos fijos en la carretera. La noche no ofrecía piedad, solo ecos de risas lejanas que retumbaban como burlas de un mundo ajeno. ¿Por qué había aceptado este viaje? La respuesta no la tranquilizaba. En su mente, las palabras del pasajero resonaban como un eco desgarrador. La verdad parecía un comodín sombrío que amenazaba con revelaciones que podrían destruirla. El hombre en el asiento trasero no decía nada, pero su silencio era más aterrador que cualquier grito. Mariana tragó saliva, sintiendo la garganta seca. El olvido, la frase se repetía,
casi como un mantra que la guiaba hacia un destino desconocido. La oscuridad parecía extenderse, dejando atrás luces tenues, y los rostros que se cruzaban ahora parecían deformarse, distorsionados por su creciente ansiedad. «Dame tu teléfono», pidió él de repente, su voz era suave, casi seductora. Con un temblor, Mariana se lo entregó. Él revisó su pantalla, el brillo iluminando su rostro con un fulgor fantasmal. «¿Ves? No hay nada que esconder. Solo tú y la verdad», continuó, mirando hacia la ventana como si estuviera contemplando algo que ella no podía ver. Las palabras desgarraban su mente, ¿qué sabía realmente este hombre? Un escalofrío le recorrió la espalda cuando el auto empezó a acelerar, el motor ruge como un animal agazapado listo para saltar. De repente, el pasajero se giró hacia ella. «Te estás acercando», dijo, una sonrisa helada atravesando su rostro. La risa en su voz sonaba casi como un susurro, pero era todo menos tranquilizadora, el miedo se transformó en urgencia. Mariana no podía permitirle tomar el control. Decidió que era el momento de actuar. «Si no me dices de una vez que sabes, me detendré aquí mismo», dijo, intentando sonar segura, aunque su voz temblaba. «¿Piensas que eso te salvará?», replicó él, burlándose de su amenaza. «Te he estado observando. Cada paso que das. Y esa niña tuya no es más que una pieza en este juego». Mariana sintió que la situación se le escapaba por momentos. Necesitaba una salida, pero su mente estaba atrapada en la telaraña de sus palabras, la carretera se volvió más estrecha, y las sombras parecían cobrar vida, danzando en el vidrio del auto. «¿Quieres saber qué le pasará a Valentina si no cooperas?», susurró el pasajero, acercándose un poco más. Mariana se estremeció, su corazón latía desbocado y el sudor frío resbalaba por su frente. No puedes hacerme esto», murmuró, tratando de mantener la compostura mientras un torrente de pensamientos oscuros invadía su mente. La imagen de su hija rodeada de sombras emergía en su memoria, cada vez más vívida y angustiosa. De repente, un sonido sordo rompió la tensión en el interior del auto. Un golpe resonó en la parte trasera, como un cristal rompiéndose. Mariana se dio la vuelta para mirar, pero todo lo que veía era la oscura carretera detrás de ellos. «¿Quién?», apenas logró pronunciar la pregunta. «Ya es demasiado tarde», dijo él, su voz ahora un profundo susurro que parecía fluir como un veneno. Justo en ese momento, su teléfono vibró otra vez, una notificación que hizo que la respiración se le cortara. «El olvido no es solo un lugar, Mariana. Es el final». Termina con la sensación de que cada palabra contada la acercaba a su destino, lo desconocido aguardando en el camino por venir. Un nuevo frenesí de miedo la invadió. La ruta se retorcía frente a ella. ¿Podría haber esperanza en medio de este horror, o la noche ya se había tragado todo rastro de salvación? Un viento gélido golpeó el auto, haciendo que las ventanas vibraran. Mariana apretó el volante con fuerza, sintiendo cada fibra de su ser entrar en una lucha interna. La carretera, apenas iluminada por los faros, parecía convertirse en un laberinto, con sombras al acecho en cada curva. Era como si el maelstrón de desesperación a su alrededor le hubiera robado la noción del tiempo. «¿Qué es el olvido?», preguntó de repente, su voz quebrada por la tensión. «¿Por qué me mencionas a mi hija? Dime de qué se trata esto». Su ira, un refugio temporal, hervía en su interior, pero en el fondo, el miedo se erguía como un monstruo listo para devorarla. El hombre sonrió de nuevo, su expresión se había vuelto aún más aterradora. Era una risa vacía, sin diversión real, como si supiera algo que ella no. «No tienes idea de lo que significa, ¿verdad? Es el lugar donde se desvanecen los recuerdos», y tú hizo una pausa, disfrutando de cada palabra. «Tienes un pie en esa puerta». Mariana sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué había hecho? Recordó aquella noche hace 5 años. La voz de Valentina tirándole de la mano mientras jugaba en el parque. Miradas disimuladas, susurros entre desconocidos. Algo la inquietaba, pero había ignorado las señales. Ahora, esas memorias parecían desdibujarse al compás del horror que la rodeaba. Las risas lejanas regresaron,
convirtiéndose en murmullos amenazantes. Un nuevo golpe retumbó en la parte trasera, esta vez más fuerte, como si algo o alguien intentara abordarlos. Mariana se giró lentamente, los ojos bien abiertos, esperando ver otro pasajero. La incertidumbre la invadió, su corazón martillaba en su pecho. La carretera oscura parecía cerrarse sobre ella como un túnel sin salida. ¿Qué fue eso?, preguntó, con un hilo de voz que reflejaba su creciente ansiedad. Quizás una advertencia, respondió el hombre, disfrutando del pánico que emanaba de ella. El tiempo se acaba, las cosas empiezan a moverse cuando el olvido se acerca. No puedes detenerlo, Mariana, te pertenece. Cerró los ojos un segundo, intentando calmarse, buscando algo de esperanza en medio de tanto desasosiego. Pero entonces, la sensación de ser observada se intensificó. Una sombra se deslizó por la ventana. Mariana giró la cabeza y vio una figura en la orilla, un ser deforme que parecía retorcerse, con ojos desorbitados que brillaban en la oscuridad. ¿Lo ves? Ellos vienen, gritó el hombre, una mueca de deleite en su rostro. La verdad no se detiene. Y a veces, los recuerdos tienen un precio, era como si los ecos del pasado la estuvieran alcanzando. En un instante, pensó en Valentina, su dulce risa, su risa que alguna vez representó la inocencia. Pero, ¿cuánto más tiempo podría resistir jugando al gato y al ratón con el destino? En el fondo, la idea del olvido le producían escalofríos que la hacían dudar, su mente comenzó a trabajar rápidamente. Si había una forma de eludir este destino, necesitaba descubrirla. Mientras su pie pisaba el acelerador con más fuerza, las farolas a su alrededor comenzaron a parpadear, como si el mismo mundo estuviese respondiendo a su desesperación, a la embestida final contra la oscuridad. Si es un juego, estoy dispuesta a jugar, afirmaba para sí misma, una pequeña chispa de determinación iluminaba su interior. Pero antes de que pudiera formular un plan, sintió la presión en el coche incrementarse. El interior tembló, y la figura siniestra parecía acercarse. Mariana se dio cuenta de que el reloj estaba corriendo. Todo se tornó en una carrera entre ella y el miedo. ¿Lograría escapar de la oscuridad y salvar a Valentina, o sería ella la próxima en ser atrapada por el olvido? La carretera se oscureció aún más, una vibración en su teléfono la interrumpió. La pantalla mostraba un mensaje que no esperaba. Tienes una elección que hacer, Mariana. Pero no tienes mucho tiempo. La luz del teléfono parpadeó, y un intenso frío pareció llenar el auto. Las sombras danzaban a su alrededor. ¿Qué elección tenía que tomar? Mientras tanto, la figura siguió acercándose, y el murmullo de risas lejanas se hacía más intenso. ¿Cuándo se acabará esto?, pensó, sintiendo que el osario de sus peores miedos empezaba a tragarla. La carretera se torcía aún más, y cada segundo se convertía en una división en su camino. ¿Y si el olvido no era solo un destino, sino un puzzle que ella debía resolver antes de que fuera demasiado tarde? Mariana sintió como el frío la envolvía, helando hasta sus pensamientos en el auto. Con cada momento, la figura en la orilla se acercaba más, sus ojos desorbitados centelleando como dos faros en la oscuridad. Intrigada por el mensaje de su teléfono, su corazón latía con fuerza. ¿Qué elección podía tener en medio de este caos? Su pulgar tembloroso acarició la pantalla, sin saber si debía abrir el mensaje o ignorarlo. ¿El olvido, o Valentina? La dicotomía la asqueaba. Era una madre, pero había cosas que había dejado atrás, recuerdos que habían comenzado a desvanecerse. Aquella noche fatídica, el parque, las risas se sentían como sombras borrosas ahora. Clara y aguda, una voz interior le susurró que el tiempo se le escapaba. «Contéstame rápidamente», gritó a la soledad palpable que la rodeaba, buscando apoyo en su propia desesperación. En sus labios, una oración se formó: «Salva a Valentina, salva a Valentina». Con un movimiento brusco, deslizó la pantalla y abrió el mensaje. «Si deseas salvar a tu hija, sigue el sendero que ha olvidado. La memoria es la llave, pero ten cuidado, no todo lo que recuerdas es real». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué podría significar eso? Los murmullos que resonaban fuera del coche aumentaban, rideando la atmósfera de la noche.
Déjame en paz, murmuró una y otra vez, como si estas palabras pudieran apaciguar los gritos de su mente. Pero el sonido de risas distorsionadas y ecos de niños que, en su mente, deberían ser felices la llenaban de una angustia insoportable. No podía permitir que estos recuerdos la atraparais. Apretó el acelerador aún más. El motor aullaba como un condenado, mientras la figura retorcida ya estaba casi a su lado, con una mueca grotesca que desdibujaba las líneas entre la humanidad y la monstruosidad. En ese momento, la carretera lanzó una curva abrupta. Mariana giró el volante, luchando por mantener el control del auto. ¿Es un juego? Yo nunca he jugado este juego, gritó, la adrenalina acelerando su valentía. Pero en su interior, sabía que el tiempo la atrapaba. Un ladrón en la noche, justo cuando pensó que iba a perder el control, un leve destello iluminó la oscuridad. Era un recuerdo, un destello de la última tarde que pasó con Valentina, antes de que todo se volviera una pesadilla. Las risas, el tic-tac de sus juegos, y el abrazo cálido de su niña, esa ilusión era un salvavidas. Valentina, gritó, sintiendo la necesidad de recordar y aferrarse al amor que una vez tuvo. La figura deformada retrocedió un instante, como si su presencia temiera algo. Pero pronto, el espejo retrovisor reflejó una multitud de sombras que se arrastraban detrás de ella. Algo en su interior estalló. No iba a permitir que estas criaturas la robaran. Tenía que deshacer el olvido antes de que fuera demasiado tarde. Pensó en el mensaje: la memoria es la llave. Habría un escondite donde hubiera guardado su recuerdo más brillante. De repente, el auto se detuvo repentinamente. Una nueva pantalla se iluminó en su teléfono. Era un mapa. El linaje de un viejo parque al que solían ir, camino de las estrellas. Las sombras comenzaron a acercarse, y su aliento se cortó. El miedo la envolvía, pero había una señal de esperanza, un nuevo sendero. Si tomaba esa ruta, tal vez podía revivir lo que había perdido. El eco de las risas distorsionadas se volvió un grito ensordecedor. ¿Tomarás el camino hacia la salvación o serás tragada por el olvido? Resonó la voz sombría del extraño. Las sombras se arremolinaron, y Mariana, sintiendo que el tiempo se le acababa, ató su destino a una decisión. Aceleró, dirigiendo el auto hacia donde el mapa indicaba. Pero el aire se volvió denso, tan denso que le costaba respirar. ¿Qué habría en el camino de las estrellas? Mientras el auto emprende su camino, un grito proveniente del bosque hizo que el vello de su cuello se erizara. Mariana, ven, una voz conocida, infantil, que la llamaba desgarradoramente, como un eco de la infinidad. El terror se apoderó de ella de nuevo. ¿Era su hija? Desesperada, Mariana luchó con su propio corazón y el eco de una elección que podría cambiarlo todo. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a lo desconocido, a abrir esa puerta que la llevaría, a una vez más, hacia el olvido? El automóvil rugió mientras avanzaba. Pero antes de dar la última curva, sentía que ya no era sola, que algo esperaba, que el olvido estaba más vivo que nunca. Una bruma distante pareció absorber la luz de sus faros, dejando solo un silencio inquietante. Sería esta, finalmente, la noche en que se enfrentarían a sus demonios. La incertidumbre de lo que había más allá del aviso de las estrellas pareció convertirse en una amenaza tangible. Mientras el horizonte se deshacía en la oscuridad a su alrededor, una única pregunta permaneció resonando en su mente. ¿Lograría encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde? Mariana no podía quitarse la sensación de que el silencio a su alrededor se había transformado en una trampa. El eco del grito resonaba en su cabeza, un lamento que prometía esperanza y caos al mismo tiempo. Con el acelerador a fondo y los ojos fijos en la carretera oscura, trató de organizar sus pensamientos confusos. Debo llegar al parque antes de que sea demasiado tarde, se dijo, su voz temblorosa apenas audible entre el rugido del motor. La bruma se espesó inesperadamente, envolviendo el vehículo como si un brazo helado lo abrazara. Las luces del auto apenas atravesaban la niebla, creando sombras que danzaban y se retorcían a su alrededor. Las figuras sombrías estaban más cerca de lo que le gustaba pensar, ojos furtivos que parecían seguir cada movimiento. Valentina, gritó, sin pensar si aquellas palabras podrían atraer algo peor. La angustia la empujaba a la desesperación.
¿Y si fuera su hija llamándola? ¿Qué pasaría si al final del camino de las estrellas encontrara la respuesta que tanto deseaba? Una parte de su ser le decía que todo podría ser una ilusión, pero el deseo por su niña la mantenía aferrada a la locura. Así, en medio de la niebla y su propio pánico, volvió a revisar el mapa en su teléfono. Camino de las estrellas, repitió en voz baja. Recordaba aquel parque. Era un lugar donde Valentina solía correr entre los árboles, entre risas y dulces aromas de flores. Pero ahora, todo se sentía diferente, un ominoso eco de lo que había sido antes. El parque era un campo de ruinas, dominado por sus propios recuerdos dolorosos, todo a su alrededor empezó a cambiar. La carretera de asfalto se convirtió en un sendero de tierra, y las sombras que antes parecían lejanas ahora se aglutinaban delante de ella. Con cada curva, el aire se volvía más pesado, y los murmullos retumbaban en su pecho como un tambor. De repente, vio una figura adelante. Un niño de espaldas a ella, con un vestidito blanco que parecía flotar. Valentina susurró, el nombre de su hija era todo lo que podía pronunciar. Pero el niño no se movió. Se quedó ahí, inmóvil, como un espectro. Mariana frenó en seco, el auto se deslizó ligeramente sobre la tierra. Las sombras se acercaron más de lo que podía soportar. La figura del niño giró lentamente. ¿Eres tú, mamá? La voz era un eco del pasado, suave, pero con un tinte extraño que la paralizó. Mariana sintió como su corazón se detuvo. Por favor dime que eres tú, imploró, extendiendo la mano hacia la figura. No puedo perderte, Valentina. No, otra vez el resto del mundo desapareció mientras la figura seguía girando lentamente, revelando un rostro que combinaba tanto la dulzura de su hija como la deformidad de los recuerdos. Sus ojos eran dos vacíos, sus labios un rictus de dolor. ¿Por qué no recuerdas? ¿Por qué me olvidaste? La voz, aunque familiar, sonó como un susurro lejano. Las sombras se arremolinaron alrededor del niño, cada vez más densas y amenazantes. Mariana no sabía si lo que estaba viendo era real o solo una creación del olvido que la había perseguido tanto tiempo, y como si las propias sombras pudieran leer su miedo, comenzaron a acercarse aún más, perdiendo la forma y creando figuras grotescas, susurrando su nombre. Mariana, ven, la desesperación invadió su pecho. Se dio cuenta de que no solo su hija la llamaba, sino que estaban insinuándose todos los ecos de su pasado, aquellos recuerdos que había enterrado. No, gritó, incrédula. No puedo, su voz vibraba con fuerza, mientras la figura del niño comenzaba a desvanecerse. Te necesito. No me dejes. El suelo tembló levemente, como si el mismo camino estuviera dispuesto a tragarse su desesperanza. Mariana sintió que el auto se sacudía con un poder desconocido. ¿Era un desafío? ¿O un intento de advertencia? Con la mente gritando por respuestas, un rayo de luz atravesó la niebla. Era una figura más, una más grande, imponente. El olvido no debe ser desafiado, resonó una voz profunda, haciendo eco en su pecho. Miró hacia la figura extraña que se acercaba, con él. Corazón acelerado. Las sombras respondieron, haciéndose más intensas. ¿Te atreverás a recordar? La pregunta se le quedó grabada en el alma. Mariana supo que el momento de decidir estaba llegando, pero sabía que podría perder no solo su memoria, sino también su vida. Mientras la última luz del mapa se desvanecía, y la voz de su hija se apagaba en el aire frío, la pregunta se tornó más clara. ¿Salvarás a Valentina o te perderás tú misma en el olvido? Las sombras, al borde de atraparla, hacían que la pregunta se tornara aún más apremiante. ¿Qué camino tomaría ahora? Con un último suspiro, Mariana supo que el tiempo se extinguía. Mariana respiró profundamente, sintiendo el aire pesaroso llenarle los pulmones. Las sombras chapoteaban a su alrededor, susurros corrosivos perforando su mente. Dímelo, Valentina, ¿dónde estás? La voz de su hija se mezcló con el murmullo ominoso que ahora parecía venir de todas partes. Su corazón latía con fuerza, un tambor que anunciaba su inminente caída en el abismo. No tenía tiempo. Si no tomaba una decisión, esas sombras la devorarían. La figura de la niña había desaparecido,
ardía en su memoria como un destello de luz, y ahora la oscuridad la rodeaba, cada vez más opresiva. ¿Atreverme a recordar? Era una pregunta que resonaba en sus adentros, y la verdad era un fardo que ya no podía cargar. Si recordaba, enfrentaría su dolor, y el miedo se intensificaba. No puedo permitir que esto termine así, gritó, la voz quebrada. El eco de su grito se extendió en la niebla, y por un momento, todo se detuvo. Las sombras vacilaron, como si su animosidad se viera frustrada por su resistencia. Pero una risa grave, burlona, irrumpió en el aire, haciéndola dudar. ¿Y qué harás para salvarla? ¿Recordar solo te llevará a más sufrimiento? Esa voz, profunda y resonante, parecía jugar con su angustia. Era como un eco que le devolvía su propia desesperación. Solo los que están preparados para enfrentar su propia oscuridad pueden romper el ciclo del olvido. Mariana sintió que el miedo la aplastaba. Cada palabra se sentía como un clavo hondo en su pecho, se aferró al volante, las manos resbalando debido al sudor frío. Si tengo que recordar, lo haré. Haré lo que sea necesario. La determinación comenzó a florecer dentro de ella, llegando tan lejos desde lo más profundo de su ser que hasta las sombras se quedaron en silencio, como si esperaran su decisión. Pero lo que había dentro de ella era una tormenta. Recuerdos de risas infantiles, caricias, noches de cuentos se entrelazaban con visiones de pérdida, de la noche en que su vida se desmoronó. Valentina murmuró, su nombre un mantra que quería traerla de vuelta. La niebla se disipó, y la figura de la niña volvió a aparecer, pero ahora tenía un halo de luz que la rodeaba. Mariana sintió que se desmayaba, atrapada en una mezcla de amor y terror. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, madre?, preguntó la niña, su voz dulce pero cargada de un sinfín de reproches. ¿Estás lista para enfrentar la verdad? Las palabras se sentían como un peso aterrador que se acomodaba en su pecho. Dicho esto, la figura dio un paso atrás, desapareciendo una vez más. De repente, todo volvió a suceder a gran velocidad. Las sombras gritaron, una cacofonía de angustia, como si todas las almas perdidas del pasado quisieran ser escuchadas. Recuerda. Clamaban, el sonido retumbando en su cabeza. Mariana cerró los ojos, gritando en silencio, y en un instante, todo se detuvo, los ecos de grandes momentos en su vida comenzaron a surgir, y en medio de ellos, una imagen clara, el parque. Valentina correteando en sus sueños, riendo y gritando de felicidad. Pero entre esas memorias brillantes, oscuras y grises comenzaron a filtrarse recuerdos, gritos desesperados, una sombra al acecho, una puerta cerrándose para siempre. No, aulló, luchando contra la oleada de visiones. Quiero luchar. Las sombras se acercaron más, cubriendo su auto en una oscuridad palpable. Sentía que el miedo y la desolación amenazaban con consumirla, y entonces, una voz más conocida surgió de la tormenta. La voz de su madre, susurrando a sus espaldas, nunca te dejaré ir, mija. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Giró la cabeza hacia el espejo retrovisor y vio algo detrás de ella, una figura, pálida y etérea, reflejada en la niebla. Sería el fin, un eco de lo que había perdido. Aguarda. ¿Quién eres?, murmuró, el miedo sellando su garganta. La imagen en el espejo era cada vez más nítida. Soy lo que alguna vez fuiste. El rostro que en un tiempo había amado ahora mostraba el sufrimiento de los recuerdos. Sin embargo, la figura levantó la mano, como pidiendo calma. Lo que sucedió no es solo dolor. También es poder. Y tú puedes usarlo. Las sombras de repente se agitaron, y Mariana sintió que el aire se electrificaba. La voz de la figura resonó en su mente, y la pregunta inundó su ser. ¿Te atreverás a recordar lo que olvidaste, incluso si eso significa enfrentarte a tu mayor miedo? El tiempo se detuvo una vez más. Mariana sabía que una elección monumental se cernía sobre ella, pero la verdadera pregunta era, ¿estaba dispuesta a enfrentar lo que generalmente intentaba huir? La niebla se disipaba lentamente, pero con ella, también desaparecía la certeza de su camino. La oscuridad comenzó a cerrarse, pero antes de que pudiera decidir, un rayo de luz atravesó el lugar, permitiendo ver más allá de lo que había enfrentado. Mariana se dio cuenta de que tal vez ya no quedaba tiempo. Voy a buscarte, Valentina,
gritó, mientras la atmósfera cambiaba drásticamente a su alrededor, y lo último que vio antes de caer en la oscuridad fue la sonrisa de una niña. Pero esa sonrisa cambió, se torció, como si todo lo que había querido ahora se transformara en un eco perturbador. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que hay en tu interior, mamá? El ambiente se desvaneció, y con ello, la pregunta surgió nuevamente en su mente. ¿Qué terribles secretos estaban a punto de ser revelados? ¿Qué sombras guardaba tan celosamente el olvido? Mariana supo que la verdad sería más aterradora de lo que había imaginado. El aire se volvió espeso y pesado, como si toda la niebla que había estado envolviendo a Mariana ahora se espesara a su alrededor. Sintiéndose atrapada en un torbellino de recuerdos oscuros, se vio forzada a hacer una elección, enfrentar su pasado o ser consumida por las sombras que la rodeaban. Un destello de luz quebró la oscuridad, resaltando el rostro de la figura en el espejo. Era ella, pero era una versión distinta, una representación distorsionada de todo lo que había perdido. La figura le sonrió, pero había un matiz de ironía en su expresión. Recuerda, madre. Tú elegiste olvidar. Pero la verdad está esperando por ti. Su voz le retumbó en la cabeza, y ella, a su vez, recordó el instante en que decidió enterrar el pasado. El día en que sufrió la pérdida, el día en que el eco de la risa de Valentina se apagó, las sombras comenzaron a susurrar de nuevo. No hay vuelta atrás, murmuraban en un coro macabro, mientras una risa burlona resonaba en la niebla pesada. Mariana comenzó a darse cuenta de que era hora de despojarse de la capa de olvido que había llevado tanto tiempo. Con el corazón latiendo desbocado, murmuró, no tengo miedo. De repente, todo se oscureció de nuevo. La figura de su madre en el espejo se desvaneció, y apenas una leve chispa de luz quedó en su lugar. Las sombras avanzaron como tentáculos, tratando de abrazarla en un aprisionante abrazo. La presión era claustrofóbica, pero su determinación la mantenía erguida. Valentina, estoy aquí por ti. No voy a dejarte ir otra vez. Las sombras se detuvieron, y la voz de la niña emergió de la penumbra, pura y clara, resonando con una tristeza que desgarraba. ¿Por qué te olvidaste de mí, mamá? La pregunta cortó como un puñal, y Mariana sintió que se le encogía el corazón. Ya no era la sombra de la madre distante, ahora era la madre desesperada, buscando respuestas en un laberinto de culpa. Mariana cerró los ojos al recordar esa noche. Las luces del parque, el eco de las risas. Valentina nunca regresó a casa. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y cuando los volvió a abrir, se encontró cara a cara con las sombras, que ahora parecían más definidas. Cuerpos difusos, miradas ausentes, sonrisas distorsionadas que recordaban momentos de felicidad, un dolor punzante que le dio la certeza de que necesitaba redimirse. Dímelo. La voz de Valentina apenas fue un susurro. Dímelo, y yo regresaré. No, no puedo, gritó Mariana, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. La pena y la angustia la invadían. Pero cada lágrima, en lugar de aliviarla, se convertía en una especie de invocación. Fue en ese momento, entre sollozos, que un frágil rayo de luz se iluminó en su interior. Voy a recordarte. Prometo. Las sombras comenzaron a agitarse como si supieran que su tiempo se estaba agotando. Las figuras comenzaron a avanzar nuevamente, y el eco de sus susurros creció, llenando sus oídos con una cacofonía de voces conocidas. Tu sacrificio es parte de la redención. Una voz grave surgió de entre las sombras, resonando con un poder antiguo. Siembra el miedo dentro de ti y cultiva el valor. Solo así podrás alcanzarla. Mariana sintió que el aire se tornaba más ligero, como si un alivio viniera del conocimiento de que había una salida, pero también un precio que pagar. Tendría que internarse en lo más oscuro de su memoria, reviviendo no solo la pérdida, sino también el dolor que todo lo envolvía. Soy capaz, se susurró, sintiendo que una nueva energía empezaba a fluir dentro de ella, una energía que resonaba con el eco de las risas de Valentina. La oscuridad comenzó a girar a su alrededor, aún presente, pero de alguna manera menos amenazante. Hazlo, Mariana. Encuentra el camino, se decía a sí misma con cada latido. Una visión de Valentina, pequeña y risueña, apareció en su mente junto a un recuerdo de terror. El instante exacto en que la ansiedad la consumió, cuando el mundo se oscureció.
Entonces, con el corazón retumbando, tomó el control. Voy a romper el silencio. Un estremecimiento recorrió el espacio, y Mariana sabía que todo lo que había querido ignorar resurgiría, pero la pregunta permanecía, difusa y aterradora: ¿qué descubrimientos la recibirían en la penumbra? Y más importante aún, ¿podría resistir el hallazgo de la verdad? Mientras la negrura se agrupaba en torno a ella, un grito se extinguió en el aire, pero no era solo un grito, era una voz familiar, un eco resonante conocido de su infancia. En ese instante, el desenlace más oscuro se acercaba, y Mariana comprendió que la frontera entre el terror y la esperanza era más delgada de lo que había anticipado. Valentina murmuró, mientras su voz se ahogaba en la oscuridad, y los ecos de la verdad la rodeaban. ¿Hasta dónde llegaré para traerte de regreso? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando figuras retorcidas que parecían cobrar vida. Mariana sintió el aliento helado de una memoria reprimida apretándose en su pecho, como si intentara salir a la superficie. Tenía que abrir la puerta del pasado, sin importar cuánto le doliera. Con una determinación renovada, dio un paso hacia adelante. La niebla pareció retroceder, dejándola respirar un poco más fácil, pero el eco de las voces seguía presente, burlones y persistentes. Rompe el silencio. Sucumbirás a la verdad, resonaban, como un mantra oscuro que amenazaba con devorarla. ¿Dónde estás, Valentina?, gritó, con la voz entrecortada. Necesito saber. La última palabra se perdió entre el ulular de la brisa, pero fue suficiente para intensificar la reacción de las sombras. Se agitaron y comenzaron a acercarse, más rápidas y amenazantes que antes. Un destello de luces apareció en el fondo de la oscuridad, una visión distorsionada que atrapó su atención. En el centro, Mariana vio la silueta de su hija. La pequeña Valentina, atrapada en un tormento, giró la cabeza ligeramente, y un grito sordo se escapó de sus labios. «Mamá, ven por mí». Valentina, susurró Mariana, con el corazón roto. Un torrente de emociones la envolvió. Ante sus ojos, la imagen de su hija desapareció por un breve instante, y con ella, la esperanza. Las sombras a su alrededor comenzaron a jactarse: «La oscuridad es tu refugio, madre. Aquí no necesitas recordar. Aquí estamos a salvo. Tú elegiste el olvido». Cada palabra fue como un azote, pero de manera extraña, despertaron una valentía que había estado adormecida. «No elegí nada. Fui forzada», bramó, mientras la luz en su interior comenzó a brillar con más fuerza. La maleza de sombras parecía enturbiarse, como si midieran su poder. En ese momento, Mariana sintió que la memoria se rasgaba, una imagen brillando a través del dolor. Era la noche del desfile, cuando todo se había oscurecido. Su voz, ahogada por el miedo, resonó: «No te alejes de mí». Siempre a mi lado. La risa de Valentina, pura y contagiosa, resonó como un eco lejano, destruyendo el silencio que la envolvía. Las sombras comenzaron a temblar, incapaces de soportar la invasión de aquel recuerdo. «¿Recuerdas?». La voz grave que emanaba del fondo se tornó furiosa. «El miedo es tu aliado, Mariana. Sin él, nunca encontrarás lo que buscas». Fue entonces que comprendió: la verdad no solo radicaba en recuperar a Valentina, sino en aceptar lo que había sucedido esa noche fatídica. La confrontación era inevitable. «El miedo puede ser mi aliado, pero debo elegir lo que quiero recordar», afirmó con firmeza, y los ecos de su propia voz parecían alborotar a las sombras, haciéndolas titubear. Las imágenes se apilaron, trozos de su vida dispersos en fragmentos. Vio caras, relaciones que habían estado muertas mucho tiempo. Una puerta entreabierta. Un zumbido en su mente. Sin previo aviso, lo sintió: algo había cambiado. La niebla empezó a desvanecerse lentamente, un grito desgarrador resonó en la distancia. Mariana se giró, y por un breve momento, pudo ver a Valentina sonriendo, esos ojos chispeantes que tanto adoraba. «Mamá, ¿me encuentras?». Esa invitación era como una luz en la oscuridad. Voy por ti». Mariana gritó, lanzándose hacia el espacio en blanco ante ella. Las sombras chillaron, luchando por arrastrarla de regreso, pero su determinación la mantenía firme.
El corazón le latía desbocado mientras avanzaba, cada paso un acto de resistencia, cada recuerdo un ladrillo en su camino, pero en medio de la bruma, un retazo de verdad la golpeó, devastador. No verás todo lo que perdiste sin enfrentar lo que sientes. En un instante de claridad, la imagen de aquel momento horrible le sobrevino, la risa, el ruido, la oscuridad que se apoderó del parque. ¿Cómo había permitido que el silencio del pasado la consumiera tanto tiempo? Aquel grito que escuchó, el eco de Valentina, se unió a la frenética cacofonía de sus pensamientos y miedos. Mariana, regresa, resonaba la voz grave, ahora suplicante. La batalla se intensificaba. Vengo por ti, Valentina, y no me detendré. La promesa brotó desde lo más profundo de su ser. Pero, ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que había perdido? Y mientras la oscuridad intentaba envolverla de nuevo, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estás lista para saber la verdad detrás de la desaparición de Valentina? La oscuridad comenzó a replegarse mientras Mariana avanzaba, dispuesta a arriesgarlo todo por su hija, incluso si la verdad resultaba ser más horrenda de lo que había imaginado. Las sombras retrocedieron una vez más, dejando un camino abierto hacia la luz y un destino incierto. ¿Sería esto finalmente su salvación o la condena que había temido? La luz comenzó a filtrarse a través de la niebla, iluminando un camino que antes parecía inexorablemente oscuro. Mariana avanzó, cada paso firme resonando a través del silencio denso que la envolvía. No podía detenerse. La imagen de Valentina sujeta a sus recuerdos la empujaba adelante, su risa resonando en la distancia como un eco tentador. La esperanza y el terror chocaban en su pecho, el aire frío parecía vibrar, y las sombras, aunque debilitadas, aún murmuraban a sus espaldas. No te acerques, susurraban, nunca lo olvides. La verdad no es un regalo. Mariana se detuvo un breve instante, sintiendo el escozor en su piel. La advertencia retumbaba en su mente, un miedo sutil que intentaba aferrarse a su cordura. Pero no podía claudicar, no después de haber llegado tan lejos. Valentina, gritó, la desesperación calando en su voz. Estoy aquí. Te voy a encontrar. La bruma se disipó un poco más, revelando un patio desolado, sombras de lo que una vez fue un bullicioso parque, donde risas se confundían con el canto de las aves. Estrellas caídas y hojas marchitas permanecían como testigos silenciosos de la tragedia que había sucedido. El eco de su grito trajo consigo un recuerdo profundamente enterrado, la madrugada en que Valentina desapareció. El frío en su pecho se intensificó al recordar la angustia de esos momentos, cuando las luces de la fiesta comenzaron a apagarse y la felicidad se convirtió en pesadilla. ¿Por qué no lo vi? La culpa pesaba sobre ella como una carga oscura. La niebla comenzó a girar a su alrededor, como presa de su tormento interno. Mariana continuó, sus ojos escudriñando el paisaje en busca de su hija. Cada sombra que pasaba parecía atraerla hacia sus profundidades, pero ella se mantenía erguida, desafiándolas. No puedo temerles, pensó. No puedo dejar que ellos cuenten mi historia. Esa convicción la fortalecía, y, en un acto de rebelión, respiró hondo y se adentró en el corazón del parque. A medida que avanzaba, vio la silueta de una figura en la distancia. Su corazón dio un vuelco. Valentina, gritó nuevamente, pero esta vez la figura no se movió. Se detuvo, su rostro era una mezcla de sombras y luz, desdibujado, una representación del horror que su corazón no quería aceptar. ¿Por qué no viniste antes, mamá? La voz de Valentina era un susurro dulce, pero vestía un matiz que la llenó de inquietud. Perdóname, por favor, y las palabras resonaron en el aire, como un conjuro antiguo que giraba y giraba. No puedo perdonarte si no sé qué sucedió, necesito la verdad. Cada palabra era un reto. Las sombras a su alrededor comenzaron a retumbar al escucharla, formando un coro de risas burlonas. La verdad duele, madre. Te consume, resonaron. Mariana cerró los ojos, intentando encontrar la luz que aún percibía. Deja que me consuma, lo necesito. Quiero saberlo todo, declaró y, por un instante, todo se silenció, incluso las risas. Estaba lista para enfrentar lo que temía. La figura de Valentina comenzó a despejarse y Mariana sintió que el aire se electrizaba. Está bien, entonces.
Ven y busca la verdad, dijo Valentina, y su voz fue un eco, un canal que resonó en lo más profundo de la mente de Mariana. Un brillo, una puerta abierta ante ella. Mariana sintió cómo los recuerdos empezaban a afluir como un torrente. Al cruzar aquella frontera, la realidad se retorció. Colores vivos, risas, y luego, la oscuridad. La fiesta, el caos, un estruendo, la nube de polvo de los pasos que se apresuraban, el horror la envolvió, risas que se convertían en gritos, risas que se apagaban. Valentina, gritó, pero lo que vio la hizo retroceder. Una sombra ante ella se materializaba, una figura reconfortante, pero a la vez aterradora. La claridad se transformó en la figura de un ser que nunca había esperado ver. Regresaste, murmuró la sombra, y su voz era un susurro conocido pero, al mismo tiempo, ajeno. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo un frío recorrer su espalda. Soy el eco de las decisiones que tomaste y las que te llevé a olvidar, se rió, un sonido quebrado. Agudo. Mariana sintió el terror apoderarse de su pecho, anclada entre la sombra y el eco de su hija, la realidad comenzó a quebrarse. ¿Qué quieres de mí?, imploró, temiendo lo que podría venir. Solo que enfrentemos juntos el horror. La sombra sonrió, un destello de una sonrisa que la atravesó. Pero antes de que pudiera preguntar más, un grito desgarrador resonó en sus oídos. Mariana, corre. La voz de Valentina se mezcló entre las sombras que danzaban a su alrededor, y la oscuridad se arremolinó, devorando la luz. Y entonces, una nueva verdad le llegó: al enfrentarte a ellos, también te enfrentas a ti misma. ¿Te atreverás? En ese mismo instante, comprendió que no solo su hija estaba en peligro, era el eco de su propio pasado lo que la acechaba. Mariana se lanzó de nuevo al vacío, pero ¿encontraría la fortaleza para enfrentarse a la sombra que había ocultado toda su vida? Y entonces la pregunta, dulce y amarga, se desvaneció en la oscuridad: ¿qué monstruo estás dispuesta a desenmascarar por amor? La niebla se disolvía lentamente, dejando entrever un claro en el bosque. Mariana podía oír un murmullo familiar, la risa de Valentina, y eso encendió una chispa de esperanza en su interior. Sin embargo, el eco de los recuerdos oscuros se cernía sobre ella. Cada paso que daba era una elección, una forma de enfrentarse a las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo. Valentina, gritó de nuevo, su voz resonando como un eco en la bruma. La figura de su hija apareció entre los árboles, su rostro iluminado por una luz sobrenatural. Mamá, ven. La dulzura en su tono era una mezcla de alegría y desesperación. Mariana corrió hacia ella, pero en el camino, las sombras comenzaron a retumbar con una risa burlona. No la sigas, susurraban voces distorsionadas. Es un engaño, un juego que no ganarás. Pero ella no iba a detenerse, sabía que cada palabra que desmantelaba el silencio era parte de la verdad que había decidido confrontar. Cuando finalmente alcanzó a Valentina, la niña la miró con ojos llenos de tristeza. ¿Por qué me olvidaste, mamá? Esa pregunta penetró como un puñal, y Mariana se arrodilló, sintiendo que el dolor la traspasaba. No quise olvidarte. No quise perderte. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras luchaba por recordar. En su mente se arremolinaban imágenes fragmentadas, momentos felices mezclados con desesperación y culpa. Pero lo hiciste, respondió Valentina, su voz resonando con un eco de añoranza. Y ahora el olvido está aquí, y tú también debes decidir, ¿quieres recordarme o seguir huyendo? El aire se volvió pesado con la tensión de la verdad. Las sombras a su alrededor comenzaron a agolparse, extendiendo su influencia, a la espera de que Mariana eligiera el camino del olvido una vez más. Pero, ahora, la determinación ardía en su pecho. Estoy lista para recordar. Estoy dispuesta a enfrentar el dolor que he tratado de evitar, afirmó, levantando la mirada hacia la figura de su hija. Valentina sonrió, pero su rostro era una mezcla de luz y sombra. Entonces ven, mamá. La verdad nos espera. De repente, la luz estalló y el mundo se desvaneció en una vorágine de colores. Las risas se transformaron en gritos, y el parque tomó su forma real, la celebración que había terminado en horror. Mariana sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras las memorias la arrastraban. Aquella noche fatídica, las luces brillantes, los rostros felices,
el momento en que Valentina desapareció. Un golpe de hielo le atravesó el corazón. Valentina, gritó, el eco de su propia voz resonando entre los recuerdos. Corre, mamá. La voz de Valentina resonó con una urgencia palpable. Y en ese momento, Mariana se dio cuenta de que el verdadero terror no estaba solo en la desaparición de su hija, sino en el hecho de que había olvidado lo que realmente sucedió. Y cada paso que daba frente a las sombras era un paso hacia el desvelamiento de la verdad. Las sombras ululaban a su alrededor, llenando el aire con su risa macabra. No te atrevas, madre. El olvido es tu refugio, advertían. Pero Mariana ya no tenía miedo. Siguió avanzando, enfrentándose a los ecos del pasado con una valentía renovada. Una vez más, vio a Valentina, esta vez no como una ilusión, sino en la realidad cruda y desgarradora. Te necesito, gritó, y sintió que el poder del amor que siempre había tenido por su hija iluminaba la oscuridad. Las sombras comenzaron a desvanecerse ante ella, y las risas se transformaron en murmullos lejanos. El eco de su pasado comenzó a disiparse, revelando no solo la verdad de su dolor, sino también un atisbo de esperanza. Siempre estaré contigo, Valentina, dijo, atravesando la bruma para abrazar el esfinge de luz que representaba a su hija. Por un instante, el tiempo se detuvo, y todo el dolor que había acumulado empezó a desvanecerse. Cuando Mariana regresó al presente, el olvido ya no era un monstruo aterrador, sino un recordatorio de su fuerza y su amor. Ahora sabía que al recordar, no solo traía de vuelta a Valentina, sino que también se traía a sí misma, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse en el horizonte. Mariana se dio cuenta de que había quedado marcada por la lucha, pero también liberada. Había batallado con sus sombras y había emergido, no solo como madre, sino como mujer fuerte. Valentina, gritó una vez más, esta vez con confianza, porque sabía que su hija estaba a su lado. En el futuro, serían inseparables en su memoria, construyendo nuevos recuerdos, libres del peso del pasado, y así, por fin, Mariana comenzó a caminar hacia un nuevo comienzo. La vida era frágil, y el amor, poderoso. La verdad había liberado su alma, y ahora, iluminada por la luz de su hija, estaba preparada para enfrentar lo que viniese. Sus sombras se habían desvanecido, dejando solo un eco de la verdad. No tenía mucho tiempo. La travesía no había terminado, pero Mariana sabía que estaba lista para enfrentar cualquier oscuridad que intentara hacerle sombra nuevamente. Ahora necesito que actúes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo hace toda la diferencia y alimenta el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es clave para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Actúa ahora.